Buenas noches, mis queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo. Vamos a tener nuestro estudio bíblico. Si no me equivoco, estamos ya a jueves, así que esta semana se está pasando muy rápida. Siempre se me pasa todo rápido. Y esta semana que estamos fuera de lo normal, así un poco descansando de vacaciones en el Pirineo, en Francia, por eso siempre el paisaje que hay aquí detrás mío, el fondo, no es el habitual. Y bueno, pues hoy vamos a seguir con personajes de la Biblia y vamos a ver el último estudio del apóstol Juan. Ahí hemos estado parados, hemos visto 3 estudios, cuatro en realidad. Vimos hablando de Juan como el hijo del trueno, a un padre amoroso, la transformación que Dios hizo en su vida. El segundo estudio también hablamos relacionado con esto, cómo Dios cambia nuestro carácter. El tercer estudio fue acerca de que tuvo que aprender humildad, ya que le veíamos en esa arrogancia de pensar que él era mejor que otros, ya que él y su hermano pretendían que cuando Jesús viniese en su reino se sentase el uno a su derecha y el otro a su izquierda, ¿no? O sea, de todos los creyentes y todos los que han existido en la historia, ellos eran los mejores, se tenían que sentar a la derecha y a la izquierda. Y en el cuarto estudio estuvimos hablando de aprendiendo a sufrir. Esto fue ayer. Ayer hablamos del sufrimiento y de cómo tenemos que aprender a sufrir, cómo tenemos que tener una perspectiva adecuada del sufrimiento. Así que hoy vamos a ver el último estudio acerca de Juan y el título de hoy es Teólogo del Amor. Ese es el estudio en el que hoy vamos a ver y que sin duda pues va a complementar el estudio que dimos el martes en el que estábamos hablando del amor. Vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que Él sea quien nos dirija y nos ponemos con el estudio. Señor, gracias porque tú estás con nosotros y quieres hablarnos en este momento. Podemos poner nuestra atención sabiendo que tú tienes cosas que decirnos. Y queremos pedirte que nos guíes, que nos des la fuerza y la sabiduría para poder explicar todo aquello que venga de ti y que necesitemos escuchar hoy para que tu iglesia siga siendo edificada y para que cada uno de nosotros seamos bendecidos. Ayúdanos a entender todas las cosas. Vivimos rodeados de muchísima información, somos saturados muchas veces con tanta información y tantas cosas que a través de los medios digitales nos bombardean. Pero ahora queremos hacer una pausa, detenernos, estar tranquilos, abrir tu palabra y después de un día que seguro que ha sido ajetreado, muy laborioso, estresado, pues ahora queremos detenernos, pararnos y poner atención en tu palabra a ver qué es lo que nos quieres decir. Por eso buscamos tu dirección, te buscamos a ti para que tú seas quien nos guíes, que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. Gracias y te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos. Me alegro mucho de poderos volver a ver un día más, que nos veamos así en el directo, y a los hermanos que no pueden estar en el directo y lo ven después en diferido, pues les mandamos también un grandísimo abrazo. Ahí en el chat en directo voy a mirar los hermanos que han escrito algo. Por ahí está Beatriz, que ha escrito: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, todos, Dios los bendiga, un abrazo. También Juan Vázquez ha escrito: buenas noches, mi querido pastor Víctor y mis queridos hermanos, el mismo Señor de paz os dé siempre en toda manera. Dice: os dé paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga, Juan, Silvia, Rodrigo, bienvenidos. Miguel dice: buenas noches, amado pastor Víctor y amados hermanos, Dios los bendiga. Contento de poder escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Gracias, pastor, por acompañarnos, por compartirla. Dios lo bendiga. Gracias, Dios te bendiga también, Miguel. Ana Rita dice: que Dios os bendiga siempre a todos.
Manuela Solí dice: buenas tardes, Pastor Víctor, que el Señor Jesucristo lo bendiga y que dé me da mucha alegría verle, Pastor, que el Señor Jesucristo lo fortalezca para poder así escucharlo y verle bien. Muchas gracias, Manuela, Dios te bendiga también a ti. Y Juan Bermudo dice: hola, Víctor y mis demás queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Dios te bendiga, Juan, un abrazo. Acaba de entrar un mensaje de Benito: buenas noches a todos mis hermanos. Y creo que hay más hermanos por ahí escribiendo, y bueno, ya irán entrando mensajes. Y los que estáis todos por ahí viendo, mando un abrazo a las hermanas más mayores, Antonia, que está por ahí conectada, y ella pues no se apaña con eso de escribir en el chat en directo, pues le mando también un abrazo, y todos los demás. Bienvenidos. Vamos a ver si no nos dormimos antes de acabar el estudio. Hoy nos hemos pegado una excursión, Raquel y Daniel, mis dos hijos y yo, nada más y nada menos que una excursión de 9 horas por ahí por las altas montañas de los Pirineos. Así que hemos vuelto exhaustos, estamos ahí deseando ya hoy descansar, ¿no? Pero el estudio bíblico no puede faltar, y el Señor nos da la fuerza. Así que aquí estamos en nuestro último estudio acerca de personajes de la Biblia, el apóstol Juan. Vamos a hablar de Juan como el teólogo del amor. Y bueno, no necesito explicaros el por qué hemos puesto ese título, porque precisamente estamos estudiando primera carta de Juan, y el martes estábamos diciendo que la primera carta de Juan, el tema principal no es el amor, porque el tema es el verdadero creyente, la verdadera fe, a quienes son verdaderos creyentes, pero para identificar a un verdadero creyente hay que ver el amor, si ama a Dios, si ama a los hermanos, cómo está ese nivel de amor. Por eso, desde que comenzó la primera carta de Juan hasta que termina, el amor está presente en todas partes. Y es ahí donde aparece la expresión Dios es amor. Ahí vamos a partir en primer lugar. Porque al decir el teólogo del amor, vamos a mencionar 5 cosas por las cuales le otorgamos ese título a Juan. Me voy a primera de Juan y ahí tenéis el versículo en el que dice Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. Todavía no hemos llegado en nuestro estudio a ese versículo porque estamos detenidos en el capítulo 3, versículo 11, que habla del amor. Pero ahí dice 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En el versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, igual que en el versículo 11 del capítulo 3. O sea, Juan está insistiendo que el amor tiene que ser lo que sobresalga en nuestra vida. Y ahí da la razón, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios, dice ahí, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Bien, pues ese es el punto número 1 que queremos resaltar para mencionar que Juan es el teólogo del amor. En otros libros de la Biblia, otros escritores hablan del amor. Hemos estado detenidos estudiando 1 Corintios capítulo 13, al que llamamos el capítulo del amor, porque hace una descripción, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en este capítulo hace una descripción exquisita, insuperable, de lo que el amor es, ese amor verdadero. Porque el amor del mundo, como dijimos, no está al mismo nivel, no se iguala con el amor de Dios. Pero si tratamos de meditar un poco en la expresión Dios es amor, bueno, lo que hemos dicho otras veces, resaltemos el detalle de que el versículo ni en otros lugares de la Biblia dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Y esto es muy descriptivo, porque decir que Dios tiene amor, todos nosotros tenemos amor,
por eso a veces nuestro amor es imperfecto, porque tenemos. ¿Y cómo medir la cantidad de amor que tenemos? Alguien podría decir, sí, yo tengo amor, pero lo tengo todo el amor, 100%, ¿no? No, tenemos amor sujeto a las circunstancias, a las condiciones, a nuestra perspectiva particular. Pero cuando la Biblia dice Dios es amor, esto es muy significativo, es muy profundo. No contemplamos a Dios como un Dios que ama, evidentemente sí, ama, porque es el fruto de lo que Él es, pero tenemos que ir un poquito más allá. No nos quedamos con la idea de que Dios nos ama, no, es que Él es amor, por eso nos ama, por eso ha mostrado ese amor, ahí lo dice, en esto se mostró el amor de Dios, en que dio a su Hijo unigénito. Ahora vamos a hablar en los otros puntos acerca de esos detalles. Cuando dice ahí la palabra que Dios es amor, evidentemente entendemos que no se está refiriendo a ese amor que está sujeto a la manera de interpretarlo de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una visión particular de lo que es el amor. Sujeto a las condiciones en las que hemos vivido. Así, según hemos experimentado el amor, así lo interpretamos. Y en el mejor de los casos, el amor que nosotros hayamos experimentado siempre fue imperfecto, porque en este mundo no existe el amor perfecto. Siempre está de alguna forma sujeto a las condiciones que el mundo caído en el que nos encontramos lo condiciona. Vivimos en un mundo que está maldito por el pecado y todo lo que Dios hizo bueno en un principio se trastornó, cambió, mutó, no es igual que en un principio. Las cosas se vieron afectadas por el pecado que Adán y Eva cometieron, ese pecado que entró en el mundo y trastornó todo. Por ejemplo, trabajar en el huerto del Edén no era una maldición, era un hobby, un entretenimiento, era algo que satisfacía al hombre. Es igual que cuando tú trabajas, pero desde esa visión, algo en lo que te gusta y en lo que te desarrollas, pero por culpa del pecado algo que era bueno se convirtió en maldición. Aunque tú des gracias por tu trabajo, aunque tú digas, no, pero trabajar es una bendición, sí, claro, por supuesto, porque necesitamos trabajar para poder vivir. Pero maldición en el sentido de que ya no lo hacemos por placer, lo hacemos por necesidad. Ahora tenemos que trabajar para poder sobrevivir. Si no trabajamos, no ganamos el dinero necesario para poder suplir las necesidades más básicas. Entonces, por culpa del pecado, con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida y la tierra producirá cardos y espinos. Entonces ahora el trabajo tiene todas esas cosas adversas que lo convierten en algo a veces pesado, algo que cuando tú haces algo por obligación ya no te causa la misma satisfacción. Todo lo que Dios hizo era bueno, pero todo quedó trastornado. El amor de Dios siempre ha sido el mismo, no ha cambiado, el pecado no cambió el amor de Dios, pero sí la manera en la que los hombres ahora experimentan e interpretan el amor. Ahora vivimos en un mundo donde todo está trastornado y el amor que podemos llegar a experimentar está sujeto a esas condiciones, al egoísmo de las personas, a los intereses que cada uno pueda tener en cuanto al amor. En este mundo hay personas que dicen que aman, pero hacen daño. Y según estudiamos en 1 Corintios, el amor no hace daño a nadie. Si alguien te hace daño supuestamente porque te ama, pues supuestamente no te ama. Porque el verdadero amor es el amor perfecto que viene de Dios, ese amor al que todos hemos sido llamados a crecer, a perfeccionarnos, a estar ahí profundizando más y más. Pues ese amor es el único que no te va a causar ese daño, ese sufrimiento, porque es un amor que siempre te va a bendecir. Nunca podremos entender la dimensión, mientras estemos en este mundo, la dimensión de decir Dios es amor.
pero podemos experimentarlo, debemos experimentarlo. Si Juan, aquí en su primera carta, él establece ese desarrollo de esta idea del amor, por un lado, como dijimos, porque el que dice que cree, tiene que demostrar que realmente cree. ¿Y cómo lo demuestra? El amor. El amor es la demostración de que uno es hijo de Dios. Si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, dice ahí, eres mentiroso, no le amas. Porque ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto y tu hermano a quien has visto no le amas? Es un argumento bastante lógico. Juan nos lleva a intentar explicar lo que significa el hecho de que Dios es amor. Si nosotros somos cristianos, quiere decir que ahora Dios es nuestro Padre. Si Dios es tu Padre y Dios es amor, ese amor se tiene que ver en nuestras vidas. Tiene que aumentar, tiene que crecer. Es el mismo principio cuando allí en el Evangelio dice que Jesús es la luz del mundo y el propio Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Si Él es la luz y nosotros somos cristianos, o sea, llevamos el nombre de Cristo. Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Pero aquellos que seguimos a Cristo se nos llamó cristianos. Ni siquiera los primeros cristianos se llamaron a sí mismos cristianos, sino que fue la gente quien les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque reconocían que habían estado y seguían a Jesús. Si somos cristianos y Cristo es la luz, nosotros tenemos que ser luz. Si somos hijos de Dios y Dios es amor, el amor de Dios se tiene que ver en nosotros. Por eso Juan lleva este tema teológicamente hablando a este principio. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú amas, es que conoces a Dios. Quiero que pienses un momento en esta declaración, porque podría parecerle a alguno que está equivocada. No, pero yo conozco mucha gente que ama y no han conocido a Dios, por lo menos no se declaran cristianos, ni siguen al Dios de la Biblia, pero yo sé de personas que aman. Sí, pero no en la dimensión en la que se está exigiendo que el cristiano ame. En el mundo hay amor, claro, por supuesto. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y entre otras cualidades y características de personalidad le dio el amor, y el amor es lo que siempre ha movido este mundo para bien y a veces para mal. Entonces el amor está en el mundo, sin duda. Pero hemos dicho en innumerables ocasiones ya en esta serie que estamos estudiando los martes, que el amor, según el mundo, según tú lo experimentes o lo contemples en el mundo, en el mejor de los casos es imperfecto. Y ahí podríamos entrar en un debate, en una discusión, ¿verdad? Pero no es mi opinión, no tienes que discutir conmigo. Si tú te lees 1 Corintios 13, vas a darte cuenta que lo que dice que es el amor y lo que no es el amor es algo que no encontrarás en este mundo. Porque en el mejor de los casos no se puede cumplir todo lo que dice 1 Corintios 13. No busca lo suyo, no guarda rencor, no hace nada indebido. Vivimos en un cuerpo de carne, estamos todavía influenciados por la maldad, el pecado. Entonces, aunque tú tengas un amor muy puro, vas a caer y vas a hacer cosas por interés. El amor no busca lo suyo, a veces vas a buscar lo tuyo. Entonces ya no estamos hablando de ese amor perfecto. Conocer a Dios es descubrir la dimensión del amor. No puedes descubrir esa dimensión si no amas a Dios, si no le conoces. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces tenemos ese gran desafío, el reto, como decimos cada martes, de mostrarles al mundo que el amor que ha entrado en nuestras vidas no es como el mundo lo conoce. En el mundo nadie va a conocer un amor tan grande como el amor de Dios. ¿Cómo podrías tú encontrar en el mundo? Punto número 2, ahí vamos ahora. Punto número 2, Juan 3:16.
¿cómo podrías encontrar en este mundo a alguien que por amor a los demás entregase a su único hijo en sacrificio? No hay nadie en este mundo. Uno dirá, no, es que por amor yo no voy a entregar a mi hijo porque lo amo. Claro, ¿y qué pasa cuando el amor que sientes por los demás es tan grande? ¿Has escuchado alguna vez algún caso? Hay más de uno, hay algunos en los que algunos padres se vieron en el gran dilema de, para salvar un hijo, tener que convertir a su otro hijo en un donante, por ejemplo, de médula. Incluso algunos padres decidieron tener un segundo hijo para poder llegar a conseguir eso. Entonces tú dirías, ¿y eso es un acto de amor o de egoísmo? O sea, padres que tienen un hijo, su hijo tiene una enfermedad muy grave o tiene cáncer, tiene leucemia, tiene alguna situación así que necesita un donante, pero que sea compatible en cuanto a todas las características para poder ser donante. Entonces algunos padres, ha habido casos que han decidido tener otro hijo y que ese hijo esperan que esté sano para que este hijo se pueda convertir en donante y salvar también al otro hijo. Claro, ellos pretenden que los dos hijos vivan, pero van a poner la vida, o sea, van a arriesgar la vida de este para intentar salvar la del otro. Y tú dices, bueno, eso a lo mejor es egoísta, ¿no? Porque, no, pero es que cuando los padres tienen al hijo, lo van a amar tanto como el primero. Y me imagino, yo como padre nunca me he visto en esa situación, pero me imagino que debes convertirse en un gran debate, en un interior, en un gran desafío, ¿no? Arriesgo la vida de un hijo para intentar salvar la vida del otro. Pero es que el amor por tu hijo y por el otro hijo, quizás te lleva a eso. Quizás para nosotros es difícil de entender cómo un padre puede dar a su hijo en sacrificio para que todos los demás vivan y sean salvos. Sí, pero quiero recordarte algo. Aquí la voz no solamente fue la del padre, sino también la del hijo. Hay hermanos que cuando ya son mayores y la vida de su hermano está en juego, ellos son los que se ofrecen y dicen, yo pongo mi vida, yo estoy dispuesto a aportar, a donar médula, a donar un órgano, a donar para que mi hermano sobreviva. Eso es amor. Eso es un acto de amor. Y repito, no es fácil. Dios es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice la Biblia que son tres personas, pero los tres son uno. Esto es difícil de entender. Ahora no vamos a hablar de la Trinidad, ¿verdad? No es nuestro estudio. Pero claro, aquí entra en esa complejidad de que pensamos en las tres personas como personas individuales, pero a la vez las contemplamos como una unidad, un solo Dios. Entonces, tratamos de imaginar cómo puede ser eso. Y en ese esfuerzo de imaginar a Dios, como Dios es omnisciente, lo podemos mirar en la eternidad, en algún momento, cosas desconocidas para nosotros, y que en algún momento pues Dios decidió y dijo, vamos a crear al ser humano, vamos a hacer al hombre, varón y hembra, los vamos a hacer y los vamos a hacer a nuestra imagen y Dios decide que va a crear al hombre. Pero estamos haciendo una hipótesis, ¿sí? Tratando de imaginar algo que se escapa a nuestro conocimiento, pero desde nuestro limitado conocimiento lo imaginamos, ¿no? Y podemos imaginar a Dios diciendo, sí, pero si creamos a un hombre para que sea justo crearle y para que su relación con nosotros sea adecuada, necesitará ser libre. Tenemos que crearlo libre. Entonces, para crearlo libre le tenemos que dar la opción de escoger, de elegir. Pero si escoge mal, entonces esto lo separará de nosotros. A eso le vamos a llamar pecado.
Y el pecado, si se produce y lo separa de nosotros, quiere decir que el hombre morirá, porque estar separado de Dios es estar muerto. Pero entonces Dios dice, sí, pero como soy todopoderoso, de todas formas vamos a crear al hombre. Si Dios no fuera todopoderoso, en esa encrucijada, en ese dilema, Dios habría dicho, cierto, no podemos crear al hombre. Tenemos un problema de fondo insalvable, no podemos crearlo. Pero entonces Dios no sería todopoderoso. Y como lo es, Él decidió en cualquier forma crear al hombre porque también Él aportó la solución al problema. Y entonces Dios dijo, yo, dijo una de las personas de la Trinidad, yo vendré y moriré por el hombre. Yo me ofreceré para pagar el precio de todos aquellos que hayan pecado. Entonces yo moriré en el lugar de ellos, para que ellos ya no tengan que morir. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo más conocido de la Biblia. Hace muchos años yo era jovencito y aún no había creído en el Señor y estaba viendo en televisión una olimpiada y recuerdo que estaban entrando en el estadio, los corredores, creo que era la maratón, estaban entrando en el estadio y las cámaras de televisión pues enfocaban así a la gente que estaba sentada en las gradas, aplaudiendo, animando a los corredores. Y me acuerdo que vi a alguien que tenía un cartel así grande y ponía John 3:16. Y yo no sabía qué era eso, yo pensé, ¿qué será eso? John 3:16. Años después, cuando yo era creyente, también estaba viendo las Olimpiadas y no sé si era lo mismo o qué era, pero también me resultó curioso porque en una ocasión que las cámaras se enfocaron para la multitud, vi a alguien que tenía un cartel Juan 3:16, John 3:16. Y me acordé, digo, mira, nunca más había pensado en eso, de que cuando era muy jovencito vi el cartel ese y no supe qué era y no le di más importancia. Pensé, alguien que para él significará algo. Y después de creyente volví a verlo y pensé, claro, había alguien que estaba dando testimonio, porque en esos eventos multitudinarios las cámaras muchas veces hacen esos barridos hacia la multitud y de pronto ahí en cualquier rincón del mundo se ve ese cartelito que tú tenías. Si tú quieres transmitir un mensaje con poca información, pocas palabras, pero que sea un mensaje que tenga una trascendencia, ¿qué dices? Bueno, pues alguien pensó, voy a escribir este cartel que ponga Juan 3:16. Mucha gente, como me pasó a mí cuando era muy jovencito, pensará qué querrá decir eso. Pero otros muchos no, otros muchos ya lo saben. Eso es una referencia de la Biblia. Y si alguien por ahí tiene curiosidad y dice, ¿qué dirá Juan 3:16? Pues resulta que tendrá la predicación completa del Evangelio. De tal manera. O sea, el amor de Dios, como hemos estado diciendo, tiene una dimensión mucho más grande de la que podamos expresar con nuestras palabras. Por eso Juan escribió este versículo y para hablar del amor de Dios utilizó esa expresión, de tal manera. ¿Cuál es esa manera? La demostración del amor de Dios. ¿Qué medida fue? La de entregar a su Hijo unigénito. O sea, Dios entregó a su único Hijo por amor de todo el mundo. Dice, amó al mundo. O sea, el amor de Dios no es para unos pocos, es para todos. Dios ama a todo el mundo. Alguno dirá, ¿y Dios amaba a Judas? Sí, por Judas murió Cristo. Y Dios amaba a Faraón, que provocó tanto daño, tanto sufrimiento. Me refiero al Faraón de los tiempos de Moisés. Sí, claro. Y Dios amaba a Herodes, que ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Sí, el amor de Dios
no hace distinción de personas. Dios no ama a los pecados de estas personas, Dios ama al mundo, a los hombres, a las personas. Si no fuese así, tú y yo tampoco estaríamos aquí hoy. Podemos decir, yo es que soy hijo de Dios, pero un día no lo eras. Quiere decir que también eras el mundo. Y fue porque Dios te amaba que el Evangelio llegó a tu vida y tuviste la oportunidad de creer en ese Dios de amor y por lo tanto ser salvo. De tal manera, el amor más grande, amó al Dios al mundo, un amor para todos, que ha dado a su Hijo unigénito, era la solución perfecta, adecuada. Yo sé que tú y yo y muchos nos hemos preguntado alguna vez, ¿y no habría habido otra forma en la que Dios hubiese podido hacer algo para que los que quisieran salvarse se salvaran, sin la necesidad de que Cristo hubiese muerto en la cruz? Acabamos de decir que Dios es todopoderoso, así que Él podría haber hecho lo que quisiera, evidentemente. Pero te aseguro que si Dios decidió hacerlo así, es porque era la mejor manera. ¿Quién soy yo para cuestionar una decisión que Dios tomó? Es evidente que seguro que Dios podría haber hecho otras cosas, pero esta era la mejor. ¿Por qué? Porque podemos deducirlo por algunas formas. Si Dios hubiese dado la oportunidad de salvarse a los hombres de otra manera, ¿de qué manera el hombre se podía haber visto impactado por el amor de Dios? ¿Cómo podría haber Dios mostrado su amor en una dimensión de tal tamaño, tan grande, que nos llevase a los hombres a escuchar el mensaje y estar dispuestos a creer? Todos nosotros entendemos el gran sacrificio que haría un padre si estuviese dispuesto a entregar a su hijo a una muerte horrible por amor a los demás. Dirías, tiene que amar mucho a los demás, tanto como a su hijo, para poder llevarlo a ese sacrificio, ¿verdad? El Señor dio a su Hijo unigénito con un propósito, que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí hay una conclusión absoluta. Si alguno está por ahí y piensa, no, pero Dios, si es amor, no va a dejar que nadie se quede en el infierno para siempre. Bueno, el amor de Dios ya está demostrado, y está demostrado en haber hecho también al hombre libre. Aquí dice que el que en Él cree no se perderá y tendrá vida eterna. O sea que en el versículo ya queda implícito que el que no cree en Él se perderá para siempre. El amor de Dios ha llevado a proveer una solución a los hombres sin que nadie se vea perjudicado. Creer en Jesús está al alcance de todos. Si fuese algo que solo una élite pudiese conseguir, entonces no sería amor y no sería justo. Pero Dios es amor y Dios es justicia. Por lo tanto, el plan de la salvación es asequible a todos, está al alcance de todos, nadie queda excluido, sea lo que haya cometido, el pecado que haya hecho, de la condición que sea o sus antecedentes, da igual. Cualquiera que crea puede ser salvo. Punto número 3, estamos hablando, el punto número 4, Juan, teólogo del amor. Y dentro de este punto número 4, teólogo del amor, estamos viendo 5 puntos. El primero, Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Segundo punto, de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Tercer punto, amémonos unos a otros. Y eso lo tienes, hemos citado 2 versículos y te puedes quedar con esos 2. Primera de Juan 3:11 y Primera de Juan 4:7, que lo acabamos de leer. Ahí hemos leído también este principio del amor. Dice, amados, amémonos unos a otros. Y da la explicación, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
el mandamiento, amar a Dios, es el más grande, pero va a la par de amarnos los unos a los otros. Vamos a seguir en los próximos martes estudiando un poquito más acerca del amor. Nos quedan ahí algún que otro estudio, porque es un tema, como hemos dicho, fundamental, básico, especial. Entonces, vamos a profundizar más en la idea amaos los unos a los otros, pero solamente a modo de recordatorio, y por eso aquí no me voy a detener ya casi nada, porque ya hemos hablado de esto y vamos a seguir hablando. La demostración de que eres cristiano pasa por el amor que tienes por tus hermanos. Hemos sido llamados a amar a todos los hombres, pero no el amor que tenemos por todos los hombres entra en la misma dimensión. Amor es igual a relación. Tú puedes amar a tu enemigo, pero tu enemigo no quiere tener relación contigo, entonces esa relación queda sujeta a unas condiciones especiales. Pero nosotros, los que hemos creído, tenemos al mismo Dios, tenemos el mismo Espíritu Santo, hemos sido bautizados en este cuerpo que es la Iglesia, somos miembros los unos de los otros, así que hemos entrado a formar parte dentro de una unidad especial, única, perfecta, y por ese motivo se tiene que demostrar ese amor que nos debemos, todos aquellos que decimos que creemos en el Señor. El martes estábamos hablando de eso. Yo estaba diciendo, cada día conozco a más hermanos, nuevos hermanos, y el amor surge, como si nos conociésemos de toda la vida. Hay hermanos que estáis conectados, que no nos hemos visto ni en persona, y nos amamos. ¿De dónde sale eso? De Dios, porque Dios es amor. Punto número 4. Lo hemos referido, pero vamos a pararnos ahí también. Punto número 4. El discípulo a quien Jesús amaba. En el Evangelio de Juan referimos algún versículo en el que Juan se refiere a sí mismo de esa manera. Precisamente en el punto de hace 2 estudios, cuando estábamos hablando de que Juan tuvo que aprender humildad, pues ahí estábamos considerando de cómo cuando él se menciona a sí mismo en el Evangelio, nunca se llama a sí mismo por su nombre, ni se presenta, sino simplemente como discípulo de Jesús o como aquel al que Jesús amaba. Y decíamos, porque Juan se sentía amado por Jesús y él amaba a Jesús. Aparece en diferentes versículos en el Evangelio de Juan. Capítulo 19, versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, ahí aparece una vez, el discípulo al que él amaba. Capítulo 20, versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Ahí está, él vuelve a referirse a sí mismo como aquel discípulo al que amaba Jesús. Capítulo 21, versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Ahí está, aquel discípulo al que Jesús amaba. Y un poquito más adelante, en este mismo capítulo 21, pero el versículo 20 dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? El discípulo al que Jesús amaba. Estuvimos hablando de esto también, por eso ya tampoco nos detenemos ahí demasiado, en que Juan experimentó el amor. Él, como hemos dicho, en su Evangelio hace resaltar el amor de una forma especial. En sus cartas, especialmente en Primera de Juan, resalta el amor como algo muy especial. Apocalipsis, tú dirás, pero Apocalipsis no habla tanto de amor. Bueno, Apocalipsis es un reflejo del amor de Dios, porque ¿de qué trata Apocalipsis? Ahora lo vamos a mencionar un poquito al final. Me reservo ahí la respuesta a la pregunta. Pero él experimentó ese amor de Dios, él experimentó a Dios, él se convirtió en alguien muy cercano a Jesús, él descubrió cómo Jesús lo amaba y eso lo cambió todo.
Cuando Juan descubrió el amor que Jesús tenía por él, bueno, no pudo resistirse a tratar de corresponder con ese amor también hacia su maestro. Conforme pasaba el tiempo, Juan se iba dando cuenta de cuáles eran sus defectos, sus pecados, algo que a la mayoría nos pasa. Maduramos, crecemos y vamos entendiendo y comprendiendo aquellas cosas que hacemos mal, que tienen que ser cambiadas, y miramos para atrás y nos damos cuenta las cosas que hacíamos terriblemente mal. Así que yo me imagino a Juan, ya cuando él va madurando y cuando entiende todos estos principios, aprende a ser humilde, aprende a sufrir. ¿Te imaginas a Juan cuando se acordaba o alguien le recordaba de broma? Oye Juan, ¿te acuerdas aquel día cuando salimos de la aldea de Samaria y tú ya querías que bajara fuego del cielo y consumiese a todos? Y yo me imagino a Juan avergonzado. Sí, no me recuerdes eso, por favor. ¿Cómo podía yo ser de esa manera? ¿Cómo se me podía ocurrir esas cosas? O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, yo me imagino a Juan queriendo ni recordar que un día estuvo dispuesto a que muriesen quemados hombres, mujeres y niños, todos los que vivían allí en aquella aldea, ¿no? O te imaginas a Juan cuando se da cuenta de lo pequeño y lo insignificante que él es, hasta el punto de ni mencionarse por su nombre propio en el evangelio que lleva su nombre. El evangelio que lleva su nombre se le ha puesto de título, ¿no? Ni siquiera él dijo, ¿no? Yo soy Juan. ¿Y cómo empieza el evangelio de Juan? ¿Se identifica el apóstol? No. Simplemente empieza: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando él ha aprendido humildad y se ha dado cuenta de que no es nada, separado del Señor, él no es nada, pues te imaginas cuando se acordara de: oye, ¿te acuerdas aquel día que hablasteis con Jesús y le dijisteis: Maestro, cuando estés en tu reino, haz que mi hermano y yo nos sentemos contigo, a la derecha y a la izquierda? Y otra vez me imagino a Juan: no, qué vergüenza, ¿cómo podía ser yo tan arrogante? ¿Cómo podía ser tan así, no? Entonces, cuando Juan, a pesar de verse como era, pecador, egoísta, arrogante, violento, y cuánto Jesús lo amó, cuando tú te das cuenta de todas las ofensas que has levantado contra Dios, cuando te das cuenta de tantos pecados que traías cargados, y a pesar de todo eso, Jesús te amó, entonces, ¿qué puedes hacer? Amarle a Él. Dice ahí el apóstol: le amamos porque Él nos amó primero. Punto número 5. Vamos a lo último que hemos leído. El punto número 5 dice: recostado al lado de Jesús. Y lo hemos leído aquí, justamente aquí. Dice en el versículo 20 de este capítulo 21. Jesús, el mismo que en la cena, no dice, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Pero te quiero mostrar otro texto, Juan 13, versículo 23. Juan 13, 23 dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y también el versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? ¿Te puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginarte tener a Jesús en persona y tú estás recostado sobre su pecho, escuchando su corazón latir, sintiendo su respiración? Bueno, ahí sí que nos está dando ahora una envidia, Juan, sana. Pero ahí sí que nos imaginamos y decimos: vaya, qué privilegio, qué honor,
qué regalazo poder tener ese momento de estar tan cerca de Jesús que puedas recostar su cabeza sobre él, cerca de su pecho, dice ahí, hasta el punto de poder escuchar el corazón del Jesús latir, sentir su respiración. Y yo no me imagino a Jesús fríamente, ahí así tenso, ¿no? Uy, se me ha recostado Juan encima. No, me imagino a Jesús pasando su brazo por encima de su querido discípulo. Bueno, pues, aunque físicamente nosotros no hayamos experimentado esto, quiero recordarte que las palabras de Jesús van dirigidas ya no solo a Juan, sino a todos nosotros, cuánto Él nos ama. Cuando dice allí en Juan, aquí mismo, en Juan capítulo 17, cuando habla de la oración de Jesús por los suyos, está orando por sus apóstoles, sus discípulos, y los está tratando de una forma tan dulce, tan especial, y dice allí en un momento dado, y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por el testimonio de ellos. Y ahí estás tú y estoy yo. Nosotros hemos llegado a creer en el tiempo por el testimonio de los apóstoles y los demás discípulos que unos después de otros han estado compartiendo ese evangelio hasta el punto de que también un día nosotros llegamos a creer. Dios en su omnisciencia conoce a todos. Antes de que ocurriese el día de tu conversión, Él ya te conocía, ya conocía tu nombre, ya sabía quién eras y ya te amaba como el hijo en el que un día te ibas a convertir. Físicamente no habrás tenido la ocasión de recostar tu cabeza sobre el pecho de Jesús y poder sentir el abrazo dulce, tierno de Jesús, pero por fe lo puedes sentir. Y te digo más, cuando abrazas a tu hermano o tu hermano te abraza, en ese instante estás experimentando ese mismo momento de ese amor de Jesús. Ahí es a donde vamos. Ahí donde estamos estudiando los martes, amaos los unos a los otros. Mira, veo por ahí conectado a Juan Antonio Piñero. Cuando tengamos los vídeos en YouTube del 54 Congreso de las Iglesias de Cristo, os voy a animar a que escuchéis lo que Juan Antonio compartió, predicó una mañana en el Congreso. Y él, entre otras cosas, estuvo haciendo énfasis y habló de lo importante que es demostrarnos ese amor y abrazarnos. Hasta nos dio ahí datos científicos de lo que ocurre cuando nos abrazamos y cuando el abrazo dura más de 7 segundos y todo eso. Yo no voy a ahora entrar ahí porque voy a dejar que un día escuchéis ahí el mensaje. Bueno, además nos dejó mucha información de otras cosas, de sus hijas, por ejemplo, y eso, que todavía hay una escena ahí que yo intento quitarla de mi cabeza, de una de sus hijas, pero ahora os estoy creando ahí inquietud. Ahora ya queréis todos escuchar ese mensaje, ¿verdad? Cuando lo tengamos ya lo compartiremos. El amor de Dios. Juan, el teólogo del amor. No sé si por cómo Juan experimentó el amor, cómo sentía a Dios en su vida, no sé si porque él descubrió esa dimensión de decir Dios es amor, pero el caso es que Juan recibió el increíble honor de poder ver las cosas que iban a acontecer en el futuro. La revelación de Apocalipsis, bueno, es algo que no tiene paralelo ni comparación con nada más que haya ocurrido en este mundo, ni siquiera con los profetas o con aquellos relacionados que creyeron en el Señor. El honor, el privilegio, la responsabilidad, no sé cómo llamarlo, que el Señor le dio a Juan, imagínate la trascendencia que eso llegó a tener hasta nuestros días, en nuestro tiempo. Yo creo que de una forma más especial que nunca, Apocalipsis es un mensaje único, especial para la Iglesia. Lo hemos estudiado en 2 ocasiones, hace años, y Dios nos ha puesto en el corazón volver a estudiarlo, y lo anunciamos que en este mes de septiembre, que ya falta poquito, vamos a estudiar otra vez Apocalipsis. Le vamos a dedicar por lo menos un par de días a la semana
para estar estudiando Apocalipsis. Y creo que para toda la iglesia, yo te hablo de forma personal. Yo sé que Apocalipsis para los creyentes tiene un mensaje único, especial. Así que, mis queridos hermanos, voy a terminar leyendo Apocalipsis 21 del 1 al 7. Esa revelación que Dios le dio a Juan y que está concluyendo en el libro mostrándonos el futuro, una nueva creación. Dice ahí: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo le seré su Dios, y él será mi hijo. Porque los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La revelación de Apocalipsis. ¡Qué privilegio! Juan experimentó el amor de Dios. Yo deseo experimentar, por lo menos como Juan, a ese Dios de amor. Hermanos, nos despedimos por hoy, se nos ha hecho el tiempo, así que nos despedimos ya. Si Dios quiere, mañana, que ya es viernes, volveremos a reunirnos en su nombre, 9 de la noche, y seguiremos estudiando juntos su palabra, escuchando su voz. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana, si Dios quiere.